en el grupo. Doy los buenos días, vuelvo desde el sur de Chile, estoy a 700 kilómetros de Santiago, en una región que se llama la Araucanía, Temuco, em, y todo es verde, una maravilla, como es esta zona. Miren, terminamos el curso, que fueron 16 encuentros, eso ya está eh, en, en los enlaces del grupo, les fui compartiendo, está el libro, está el material anexo, que es el diccionario de biodecodificación, el material de la Escuela de las Leyes Biológicas, todo eso está. Si hay alguien que no sabe o siente que no lo tiene, me escribe tranquilamente por interno y yo les paso el material. Entonces, hace 2 semanas nos encontramos y pusimos un ejemplo de cómo se podía decodificar un tema que es gordo, valga la redundancia, que es el sobrepeso, pero sobre todo porque eh, tiene muchas aristas. Veíamos que había hasta 12 posibles causas que pueden sostener el sobrepeso. Entonces, pusimos el ejemplo de cómo poder trabajar con el sobrepeso. Y recién hoy vamos a ver eh, este material de las escuelas biológicas que quedamos en que las vamos a ir trabajando. eh, Cada 2 semanas, cada 15 días. Recuerden que yo les decía que del PDF 1 al 8 de este material, de esta escuela de leyes biológicas que pone el material de forma gratuita, se puede estudiar con ello. eh, Tienen profesores, tienen clase. Por lo tanto, me encanta que difundan de forma gratuita su material, porque también es una forma que quien que quiera profundizar puede acceder a esta escuela. En el enlace que les he compartido varias veces, está el enlace de la página y sale cómo comunicarse con ellos. Entonces, es una buena forma, compartiendo gratuitamente, que ellos también difunden. ¿Qué es lo que yo les proponía que fuéramos haciendo? Recién hoy lo vamos a experimentar. Es que son en total 96 PDF. Este es el 9. Yo hoy les voy a mostrar los temas que tienen que ver con el endodermo, que partimos con el endodermo, que es la capa más profunda. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es lo que haríamos cada 15 días si es que queremos. Si yo veo que el video no se está viendo, no hay como 15 personas, no hay problema que lo sigan haciendo tranquilamente, pero si hay gente interesada, ve que les vale la pena y quiere seguir juntándose, entonces evaluaremos según este encuentro. Después me pueden decir en el grupo de WhatsApp o por interno quienes estarían interesados en seguir, o si ven que lo logran entender, lo logran captar y lo pueden ir estudiando solos tranquilamente, que si uno entiende las claves, que hoy las volveremos a repetir, si uno entiende las claves, esto se puede estudiar solo, pero a veces tener grupos de estudio hace mm, que uno también logre llevar a cabo los 96 PDF. Pero incluso ustedes los pueden ir descargando, yo ya les compartí eh, los enlaces, así que tranquilamente van viendo. No sé si antes de empezar tienen alguna pregunta o algo que tengan pendiente de otros encuentros anteriores que quieran preguntar. Ya saben que no hay ningún problema que lo hagan. Entonces, hoy empezamos en el endodermo, vamos a ver un poco el ciclo que vamos a desarrollar, porque esto es introductorio. Entonces, el endodermo es la caja, es la capa de tejido, se los voy a ir agrandando,
El endodermo es la capa de tejido más interna de las 3 capas en la que se dividen los tejidos del embrión animal. Aquí la vemos en el caso del ser humano. Si lo viéramos en el caso de cómo se forman otros embriones, veríamos algo muy parecido. Veríamos que lo más profundo e interno siempre parte por los órganos que permiten, que cumplen las funciones básicas. Entonces, este proceso de formación se llama grastulación. En la tercera semana del desarrollo del embrión comienza a formarse y da origen a los tejidos más antiguos con las funciones más básicas. Es la que permite que nos conectemos para ir alimentándonos y eliminando. El feto también se alimenta y elimina, lo sabemos. eh, y esto se va formando entre la cuarta y la octava semana del periodo embrionario. Está controlada por el tronco o tallo cerebral. Aquí lo vemos. Este es un cerebro ya formado. ¿Ven? Aquí está el tronco encefálico. Después lo vamos a ver aquí o lo podemos ver de inmediato. El tronco está constituido por 2 porciones, protuberancia o puente, situada bajo el mesencéfalo y conecta el cerebro con el tronco cerebral. ¿Ven? Aquí está la zona de la protuberancia y el bulbo raquídeo está aquí abajito. Me encantan las láminas. Tengo que confesar que esto de la anatomía lo encuentro fascinante. Estoy preparando para febrero un curso de biomagnetismo donde nos vamos a acercar a anatomía un poquito más para poder comprender más en profundidad cómo poder trabajar disfunciones más complejas, y para eso tenemos que empezar a profundizar un poquito más allá de los virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, también el ir por cada fase embrionaria nos va a permitir esto. Vamos a ver de dónde, quién comanda. ¿Se acuerdan que el cerebro es un comando que está lleno de botoncitos donde se activan los programas biológicos? Bueno, el endodermo se activa de aquí, del tronco. Entonces, el bulbo, que es parte también, conecta la médula espinal con el encéfalo y transmite información al tálamo y otros centros de control del encéfalo. Entonces, seguimos mirando aquí. Entonces, durante el periodo evolutivo más temprano, en un tiempo en que las especies todavía vivían en un ambiente acuático, se forma esta capa. En aquella época primitiva necesitábamos detectar las presas y los depredadores a tiempo. Y si una sustancia representaba un alimento biodegradable o un veneno, función sensorial, los animales son capaces de percibir, por ejemplo, en el caso de los hongos, si es un hongo que es comestible o un hongo que es venenoso. ¿Esto lo puede desarrollar el ser humano? Sí. Fíjense ustedes que en una época que yo trabajaba mucho con zonas como de vulnerabilidad y con un centro que trabajaba con diversos aspectos de derechos humanos, algunos con personas desaparecidas en México. En Guatemala trabajamos con comunidades indígenas que alguna vez Nazaria se llamaba la persona de una comunidad, nos decía que para poder expropiarlos tenían que huir hacia zonas de selva y las guerrillas los perseguían eh, y dice que era como muy violento eh, el poder empezar a formar parte de la selva que les provocaba, era un lugar desconocido. Y después de vivir 1 o 2 años, estaban totalmente familiarizados, no podían volver a la zona que los habían desplazado. Durante un tiempo no los perseguían, y en la selva
los animales avisaban cuando venía gente extraña, entonces ellos eran capaces de huir. Pero vivieron situaciones muy duras porque, por ejemplo, decía una persona de la tribu se tenía que sacrificar probando si tal hongo era venenoso o no. En cambio, los animales eso lo lograban desarrollar. Seguramente después de vivir 1 o 2 años en zonas de selva, esto ya se puede desarrollar esta función sensorial. Pero uno dice, claro, los seres humanos ya estamos en ciudad, estamos bien colocados. Sí y no. Hay un montón de personas que pueden estar súper conectados con el tema de la naturaleza. Yo me acuerdo que de los primeros cursos que di a propósito de la pandemia el año 2020, aprendimos bioenergía a preguntar con el péndulo y había personas que salían a su jardín a preguntar si esta planta era comestible eh, y bajó una aplicación de internet que decía, le sacaba, reconocía la hoja y veía si la planta era comestible o no. Y la sacaba. Con esto de ir acercándose a lo más saludable, tratar de liberarnos de tanto pesticida que tienen uno dice de dónde sale tanto tóxico en el cuerpo. Entonces lo respiramos en las grandes ciudades, en zonas donde hay industria. Ya sabemos que con esto de los transgénicos cada vez se va armando más pesticidas que van haciendo que las plagas, controlar plagas, y vemos cómo se fumiga y las personas totalmente tapados y con mascarilla y uno dice después eso es lo que uno se come. Entonces, laven sus verduritas con bicarbonato, déjenlas remojando en bicarbonato. Entonces, ustedes dirán, oye, la gente que se enrolla, pero en realidad, si esto no nos sirve para la vida, entonces, el endodermo tiene que ver, vamos a ver qué tiene que ver con los sentidos. En esta clase vemos varios temas de sentido. Em, entonces, veían si el alimento se podía comer o no era bueno. Tiene que ver con aquello que ayudaba a capturar la presa o ayuda a huir del depredador de forma eficiente. Eh, Función secretora endocrina. Incorporar el bocado de comida y hacerlo avanzar en el tracto digestivo. Función de conducción y transporte. eh, Todo lo que es biodecodificación tiene que ver, si tenemos un conflicto y tiene que ver con estas funciones, esto es lo que se daña. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, tratar de ver en detalle. Cuando vemos que hay alguna disfunción, como las que vamos a ver, tenemos que ver cuál es la función biológica del programa activo. No enfermedad, es el programa extraordinario activo. Eso vimos en todas las clases introductorias producir jugo digestivo, fragmentar y degradar los alimentos, absorber nutrientes, porque a veces hay disfunciones donde las personas no absorben. Bueno, todo esto vamos a tratar de ir viendo con detalle, eh, expulsar toxinas, retener líquido, proteína ante una emergencia, reabsorción y reproducirnos. ¿Ven? Ahí están las funciones básicas que necesitamos el ser humano. Vemos aquí cómo se forma todo esto, parte desde el tronco cerebral. Aquí está el comando, está en amarillo, endodermo, ¿vale? Tronco encefálico, tronco encefálico. ¿Ya? Seguimos. Mm, mm, mm. Vimos que el doctor Hammer hace estos mapas creados por él a propósito de estos TAC para neurocirugía. Vimos en las clases introductorias que él tenía más de 40.000 casos registrados de dónde se ubica en la zona del cerebro estos botones. ¿Se acuerdan? Se les llama relés. Cuando leamos relés, es lo que yo traduzco como botones de esta comando central que se activan. Entonces,
En caso del tronco cerebral, no tiene hemisferios. Voy a en la siguiente diapositiva a recordar qué significaba eso, porque hoy es un poco clase síntesis. Ves que empecemos porque eh, hay un encuentro introductorio como el de hoy para cada una de las capas. Entonces volveré a repetir las veces que sea necesario cómo lo de la tomografía, donde ubica el doctor Hammer estos puntos, y por lo tanto vuelve a salir una otra vez el contenido, las fases. Entonces, tanto repetir es una forma en que podemos ir integrando. No existe, eso significa que no hay en mi parte, no existe la dominación de un lado con respecto a otro, de los hemisferios cerebrales, perdón. Se los voy a mostrar aquí, debería haber copiado esto. ¿Se acuerdan que había una parte de mi parte que tiene que ver con el tronco cerebral y una parte del mesencéfalo, donde en la misma parte del cuerpo pasa en el lado derecho, ocurre en la parte derecha del cuerpo? En cambio, vamos a ver que todo el resto tiene que ver con la lateralidad cruzada. Y aquí había unas reglas que rigen cuando ocurre esto. Esto es repaso. Esas reglas se las volví a copiar. Cómo percibimos tiene que ver con que lo que ocurre en una parte del cerebro derecha ocurre en el lado izquierdo del cuerpo. Contralateralidad, es cruzado. Y veíamos que esto tiene que ver con cuál parte del cerebro es dominante. Para eso descubrimos si somos diestros o zurdos, a ver si van recordando. Entonces, tiene que ver con la parte dominante, pero también tiene que ver cómo percibimos al individuo con el que tenemos el shock biológico. Entonces, el shock se produce, influye eh, cuando esto ocurre con personas que percibimos a nuestro nivel, parejas, padres, hermanos, colegas, socios, amigos, con personas que percibimos más arriba, madre, abuela, maestro, o personas que percibimos más abajo. Entonces vemos que si es persona que percibimos más abajo, esto se activa algún botón en el lado izquierdo, y la parte que va a ser afectada es la parte derecha, la mama derecha, por tema, por ejemplo, de protección, si es que soy zurdo o diestro. De esto estábamos hablando cuando, como ahora el tronco cerebral, que vendría siendo la capa embrionaria del endodermo, tiene que ver con vertical, no están cruzados, ¿ya? No se les olvide. De esto estábamos hablando cuando aquí atrás estamos hablando que no existe dominación. ¿Ven? Esto ya lo saben leer ustedes solitos. Esto es una maravilla. Saber leer esto es un súper acontecimiento. Entonces, eh, perdón, me distraje con esta cosita. Eh, entonces, eh, no existe dominación de un lado. Aquí no rigen las leyes de lateralidad biológica, donde influye si somos diestros o zurdos. No está influido por el sexo, no está influido por el estado hormonal, no aplican las leyes de lateralidad biológica, no importa si la persona es diestra o zurda, ni cómo percibe a los individuos con los que tiene un shock biológico, que vimos que son parte, las dos cosas que hay que considerar en las leyes biológicas, si son diestros o zurdos y qué relación, cómo percibe a la persona. En el tronco cerebral, es decir, todo lo que tiene que ver con el endodermo, hay 26 botones. O veamos si aquí se ocupa la palabra relés. No, no se ocupa, pero sabemos que esa es la palabra técnica, que logra identificar el doctor Hammer en la cartografía. ¿Ven? 26 puntos, el 1, el 2, el 3, vamos por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar al 24. ¿Ya?
Y esta es la parte, si lo tuviésemos que ver en la tomografía, en el TAC, en esa zona se ve. En esa zona están estos anillos que se hacen cuando hay un shock biológico. ¿Se acuerdan qué era el shock biológico? Era una situación inesperada, percibida como que no tiene solución, es un impacto emocional fuerte que se vive en soledad. Todas esas características tenía el shock. Cuando vivo algo así, ¡pap!, me impacta en esta parte del cerebro. Perdón, ¿se va entendiendo? Sí. Muchas gracias, doña Sol. Vamos haciendo repaso y aprovechamos de decir que se va entendiendo. Entonces, aquí está esta maravilla que la vamos a poner aquí en más grande. Excelente esto, porque en el fondo lo que nosotros vamos a ver en la clase del endodermo son todos estos. Pa, 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 pa. Entonces, se los puse aquí en grande porque aquí dice cuál es la parte que impacta. Entonces, por ejemplo, en los tejidos endodérmicos, la inervación desde el tronco cerebral, los puntos que se activan, homolateral, otra vez nos vuelve a decir que es el mismo lado, para los órganos dobles, porque hay órganos que son uno solo. ¿Cuáles son los órganos dobles? Los riñones, los ovarios, mm, los pulmones, y hay órganos que tenemos uno solo, el vaso, el hígado. ¿Cómo esto lo sabemos? Vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo, vamos a ir aprendiendo de anatomía. O sea que esto es un regalo. Entonces, vamos a ver hoy estos, hasta aquí. Vamos a ver las submucosas de la cavidad nasal y paranasal, donde se activan estos botones en el 1 y en el 24. Entonces, aquí tenemos el 1, vamos a ver en esta parte que no están marcados el 1 y el 24. Aquí marcaron todos los que vamos a ver ahora, pero el 1 y el 24 están ahí. Vamos a ver los plexos coroideos. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver hoy. El 2 y el 23. Por lo tanto, está aquí y aquí, donde se activan en el cerebro. Las glándulas lagrimales las vamos a ver en el 3 y en el 24, y así sucesivamente. Glándulas salivales, alveolo y células caliciformes, oído medio arcaico, trompa de Eustaquio, coroides, túbulos colectores renales, ovarios, testículos, y así sucesivamente vamos a ver las submucosas de la boca, tiroides, adenoides. Los órganos o hemipartes de la parte derecha del cuerpo están controlados de la parte derecha del tronco cerebral, HOMO, en la misma línea. Y están generalmente la parte derecha, todos los órganos de la parte derecha relacionados a incorporar o absorber bocados. En cambio, la parte izquierda es expulsar o eliminar. Así que acuérdense que cuando veamos la lámina, sí, Karin, abre micro, tesoro. Sí, gracias. Mi pregunta es esta, ¿es lado derecho a partir de mi persona? O sea, ¿es mi lado derecho donde está, por ejemplo, mi mano derecha? ¿O es el lado derecho viendo a una imagen del cuerpo de frente? Sí, no, es tu cuerpo derecho. Por ejemplo, aquí Ok. generalmente lo dice la lámina que esta parte, déjenme ver dónde lo dice, para que cuando lo lean sepan que está aquí. Dice, los mapas creados por el doctor Hammond están descritos en posición de TAC, no en posición anatómica. Entonces, el lado derecho de la cartografía se muestra el lado derecho del cerebro. Entonces, este es nuestro lado derecho del cerebro. Yo aquí tengo mi lado derecho, por lo tanto, estoy viendo justo este lado. Pues, este lado que estoy viendo, el derecho, corresponde a este lado. Lo dice la cartografía para que después no se pierdan. Entonces, este es el lado derecho y esto es el lado izquierdo.
¿Ya? En cada una lo vuelvo a repetir esta escuela para que no se nos olvide lo que estamos viendo si estamos viendo el lado derecho o izquierdo. En este caso, este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Ya? Sí, Karin, eso era lo que Sí, preguntaba. Súper. ándale. Sí, 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 muchas gracias, ya lo entendí. Sí. Súper, genial. Qué bueno, pregunten todo lo que se les dé la gana. Entonces, vamos, esto es súper importante en el caso del endodermo, porque es en el único que pasa que todo lo que está en el cuerpo, en la parte derecha de nuestro cuerpo, tiene que ver con incorporar y absorber. Y la parte izquierda, por ejemplo, nosotros vamos viendo... bueno, lo vamos a ver después con muchos ejemplos, así que ahí nos va a quedar súper claro a medida que nos vayamos metiendo parte por parte. Entonces, lado derecho, incorporar y absorber, lado izquierdo, expulsar, desecho. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo, vamos a ver los plexos, alvéolos, túbulos, testículos, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces, eh, aquí está genial porque eh, orgánicamente vamos a ver que hay una parte del mesodermo que está controlado también del mesoencéfalo eh, y se aplican las características del endodermo. Los órganos que son dobles o únicos y cuya función está relacionada con expulsar, eliminar desechos de comida y bocado indigesto están controlados desde la hemiparte izquierda del tronco cerebral. Eh, el ciego, el colon transverso, colon descendente, miren, para que vayamos aprendiendo anatomía, el colon ascendente es este, por aquí está el ombligo. El colon ascendente es este, el transverso es este y el descendente es este. Entonces, para que nos vaya sonando aquí, cuando dicen colon transverso, descendente sigma, aquí está esta parte última del colon, es el sigmoides. Entonces, vamos a ver que eh, hay siempre excepciones y lo va a ir indicando el documento de cuando es homolateral y contralateral. Hay excepciones, hay algunas excepciones y se indican. Y esto es lo que yo les decía que vamos a ver eh, para tener en cuenta estos shocks biológicos y las infunciones más importantes de los órganos endodermos. Entonces vamos a ver que hay 5 grupos. Esto es lo que encuentro que es genial del doctor Hammer, porque se acerca a las funciones biológicas que son clave. Entonces él lo divide por grupos. Está el grupo de detección de presas y depredadores, entonces va a tener que ver con el ver, el oír, el degustar, el capturar la presa y huida de depredadores también va a tener que ver con el ver. Entonces, no hay, vamos a ver que en cada una cumple una función y se detalla la función específica. Uno tiene que ver con captar más luz, otro con enfocar mejor. Entonces, como los vamos a ir viendo uno a uno, vamos a ver cuáles son las funciones que cumple cada uno. Entonces, detección de presa, capturar presa y huida, incorporar o expulsar y absorber bocados, eliminar bocados indeseables y desechos en caso de que nos intoxiquemos, o reproducción. Entonces, en el encuentro de hoy vamos a ver estos, 2, 4, 6. ¿Ya? Y las siguientes clases, a ver si vamos a ver cómo lo percibimos de cansado. Puede ser que vayamos viendo un grupo por clase o alcancemos a ver 2 y 2. Así no estamos un año entero y los vamos viendo, porque tampoco voy a detallar todo lo que sale,
diré algunas cosas en general para que nos vayamos haciendo una idea y después traducir en la última parte cómo esto se termina trabajando a nivel de biodecodificación. Entonces, este es el gráfico que nosotros tenemos que imprimir. ¿Se acuerdan que yo en el libro de biomagnetismo les digo, impriman la página 118 y 19? Pues yo le diría que impriman esta página nomás. En esta página está el mapa y está, fíjense que aquí en el título dice, lado izquierdo, eliminar, lo que vimos que era importante y clave, y lado derecho tiene que ver con obtener. Aquí vamos a ver un ejemplo, esta lámina no la vamos a ver con detalle porque de esto se van a tratar los encuentros. ¿Y cuál es la necesidad imposibilitada? ¿Qué es lo que me generó? ¿Qué es lo que yo percibí como imposibilidad? Ahora lo vamos a ver de forma literal o simbólica. Veíamos que en el caso del ser humano mantenemos conflictos. Lo que el animal resuelve en una activación de un programa para poder huir del tigre que me persigue, esto el ser humano lo prolonga por 2 o 3 semanas, puede mantener los programas activos. eh, entonces puede ser literal o de forma simbólica. Entonces, lado izquierdo eliminar, lado derecho obtener y la necesidad imposibilidad. Entonces, siempre que salga NI es la necesidad imposibilidad. Veamos un poquito de ejemplo. El 1 de la parte derecha son las submucosas de la boca y la necesidad imposibilitada de obtener o atrapar el bocado. Esto puede ser de forma simbólica para nosotros el no poder obtener un trabajo y empiezo a desarrollar síntomas asociados con esa zona. Aquí está esta es la submucosa de la boca, aquí está la submucosa de la boca en el lado izquierdo, las glándulas salivales, necesidad imposibilitada. Aquí es obtener, aquí es eliminar o desechar el bocado. No logro renunciar, no logro obtener el trabajo. Entonces se ven, a través como de estos ejemplos, se ve cómo podemos percibir, porque nosotros con bioenergía cuando aprendimos a revisar los puntos de desequilibrio por pH en biomagnetismo, preguntábamos, ¿es el par, eh, comisura a comisura? Y te dice sí o no. Aquí nosotros, sin saber bien, sabemos que hay una disfunción por alguna zona, pero no sabemos bien cuál. Uno puede preguntar, ¿es endodermo? Sí. ¿Es del 1 al 10? No. ¿Del 10 al 20? No. ¿Del 21 al 26? Sí. ¿Es el 21? No. ¿El 22? No. ¿El 23? Sí. Nos vamos al 23 y son los plexos coroides. El 23 tiene que ver con el lado izquierdo. Pensar bien para evitar al depredador. Uno dice, uy, ¿y eso qué puede significar? Pues a la persona que está en un conflicto donde no logra resolver algo porque ve que ves que trata de actuar, el depredador, que puede ser una persona de estructura en el eneagrama agresiva, constantemente me deja bloqueada y no logro, estoy bloqueada. ¿Puedo llegar a desarrollar una disfunción en esa zona? Sí. Y vamos a ver hoy qué tipo de disfunciones se causan en la zona. Vuelvo a mirarlas. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Sí. Entonces, esto es una maravilla, porque este mapita trae el conflicto o la necesidad imposibilitada. Puede ser que no lo entendamos al principio, pero en el fondo
Estos son los elementos que vamos a hacer para decodificar. Si después yo me topo con esto y me doy cuenta que quiero entender un poco más cómo funciona el cuerpo a nivel biológico, pues eso es lo que nosotros vamos a aprender a buscar en los PDF. Resulta que me doy cuenta que en esto, y yo más o menos ya sé, porque lo vi en los apuntes, mi hermana es súper ordenada y súper estudiosa, es una delicia. Entonces tiene una cosa de cocina donde tiene un libro gigante y lo ocupa todos los días para poder programar cositas que quiere preparar. Entonces, tiene todo señalado. Y busca la etiqueta del color porque ya tiene sus esquemas. Nosotros también podemos dejar dentro, no tenemos para qué incluso imprimir 96 PDF que cada uno debe tener entre 10 a 20 páginas. ¿Para qué vamos a imprimir tanto? Puedo imprimir solamente estos mapas para poder hacer rastreo y después busco en los PDF, los puedo organizar, por ejemplo, por carpeta, está todo en lo endodérmico y me armo un resumen donde está, donde buscar el PDF del punto 23. Y se van porque es lo que vamos a ver ahora. Otra vez un mini repaso para que nos acordemos de qué es lo que vamos a revisar. Ay, sorry, eh, pregunta. Sí, lo de la necesidad imposibilitada no acabo de entenderlo bien. Excelente, el conflicto. Sí, Mi sí, porque conflicto, el lado derecho tener el izquierdo eliminar y la necesidad imposibilitada no la capto. genial, excelente, me encanta que pregunten porque para estas son las clases. No sé por qué aquí no me, ahí me apareció la lupita, mira. Claro, aquí no logro atrapar, no logro conseguir el trabajo. Y aquí no logro renunciar, no logro soltar. Entonces, la necesidad imposibilitada es el conflicto. En un conflicto no logro obtener algo. En otro conflicto no logro cortar, no logro soltar, no logro eliminar. Entonces, en el caso del 23, que no logro pensar bien, es no logro expresar, no logro comunicar lo que necesitaría decirle al depredador para que me respete. Lo voy a denunciar si sigue así. Ya, si me denuncias, te despido. Entonces, es que nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, la necesidad imposibilitada es cuál es el conflicto que está generando que me enferme, que esa zona se me afecte del cuerpo. Entonces, si yo tengo pus, me sale un montón de pus en el ojo, puede ser que tenga que ver con que hay un conflicto que se está manifestando. Si es en el ojo derecho, es uno, si es en el ojo izquierdo, es otro el tipo de conflicto. ¿Ahora sí? ¿O igual no se entiende del todo? Sí, ¿Sí? ahora sí. Entonces, siempre que leamos necesidad imposibilidad es el conflicto. El conflicto. Sí. Ya. Y Y el conflicto lleva a la enfermedad o a la sintomatología. sí. Es lo que dice Hammer. Se activa un punto de tu cabeza, acuérdense de la triada psique, que vendría siendo el conflicto. Psique es la forma en cómo resuelvo, psique es donde están mis emociones, donde están mis creencias. Entonces, esa parte vimos que la tenemos que trabajar, porque si yo no he trabajado todavía mi autoestima y no tengo una buena autoestima, el depredador me come. Entonces, puede ser que fruto de este conflicto y esta época tan asquerosa que tengo en el trabajo, me dé cuenta de que tengo que trabajar. Eh, entonces, eso va más allá de la decodificación. La decodificación me dice que trabajar, pero cómo trabajar, ahí están los elementos del enneagrama, de las constelaciones. Esta semana estoy en la casa de mi hermana porque había un conflicto asociado a un tema laboral de ella
que se viene manifestando durante 6 meses. Con lo que ella vivió, podría haber desarrollado un cáncer. Pero mi hermana medita, mi hermana hace Hoponopono, mi hermana hace Reiki, tiene un montón de... yo gracias a ella me empecé a acercar a todo esto porque ella trabaja con programas en poblaciones indígenas, es ingeniera forestal, pero ella tiene, por su número de enneagrama, gracias a la riqueza grande que tiene con su estructura de personalidad, ella tiene una riqueza enorme en cuanto a conexión. Entonces, ella, a pesar de estudiar una cosa y saber de números y cositas, siempre se ha formado en lo que tiene que ver con conexiones. Entonces, ella tuvo una situación así como de depredador, se la podrían haber comido literalmente. Y estos días, porque llevo aquí como 3 días, hemos estado en los ratitos libres conversando cómo digirió todo esto. Eh, Igual se afectó su salud en 1, 2, 3 síntomas, pero fueron síntomas que lo fue trabajando una semana, 2 semanas, le duraría un mes, pero no fueron conflictos biológicos grandes como por ejemplo para desarrollar un cáncer. Eh, sí fueron conflictos donde se activaron ciertas zonas y las fuimos conversando ahora, etcétera. Y ella, ¿qué hacía? La psique, acuérdense, las 3 partes. Era psique, eh, mesa donde están los botones y órgano. Entonces, ¿dónde parte todo? En la psique. Si ella está un poco trabajada, ¿qué es lo que más la ayudó a vivir estos meses? Fue respirar y cuando se estaba comiendo el coco, le estaba dando mucho vueltas, ponía clases o ponía meditaciones y se ayudaba con algo externo para no estar todo el día dándole vueltas y generando angustia. Se ayudó con flores de Bach porque hubo momentos como muy desagradables y así sucesivamente. Entonces, esto es una maravilla cuando uno lo aplica, porque en el fondo, si yo esta parte la tengo un poco trabajada, volvió a retomar el eneagrama. En el eneagrama uno sabe cuál es su esencia, lo que tengo que potenciar y cuáles son mis puntos débiles, por dónde caigo cuando hay un conflicto. Me dijo, ¿me puedes mandar la diapositiva del eneagrama? Se la mandé y se dio cuenta claramente en qué cae. Entonces, en función de aquello que cae a nivel de psique, ella puso recursos. Hoponopono, meditación, flores. A veces uno, por más que medita, igual la vida es mucha la carga. Entonces, eh, una de las cosas que es también mi gran aprendizaje de los 2 últimos años a propósito de constelaciones familiares, tienen que ver con dejar fluir, insistir que como es perfecto. Entonces, tú tienes estas dos creencias dentro de la psique y después la vida hace que uno, esas creencias, no, es que si en realidad, ¿cómo puedo confiar ahora? ¿Cómo puedo dejar fluir? Y se puede. Pues entonces ponía videos que le ayudaban a ayudarse a dejar fluir, porque si fuera por la idea, a uno se las comen. Yo este año ya les había contado que ha habido bastantes conflictos em, y ha sido como difícil, ha habido épocas como de tristeza, de angustia, de enojo, y todo eso se va gestionando, pues si al final todos terminamos, todos vivimos lo mismo, ¿ya? Entonces, gracias, Ori, por preguntar todo lo que no entienden, pregúntenlo. Entonces, cada vez que veamos uno de esos coroide, tiroide, lo gustativo, vamos a tener siempre presente el ciclo.
Porque nosotros de las 5 leyes biológicas de Hammer, que esto es un poco, insisto, de repaso para acordarnos, la primera es el shock, la segunda son las fases. Esto es la segunda ley de Hammer, en qué consiste el conflicto. La tercera son las capas embrionarias, la cuarta cómo actúan las bacterias y los hongos, y la quinta el sentido de este programa. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo tiene que ver con, siempre vamos a tener presente la fase, entonces nos van a decir, en épocas normales todo actúa bien. Empieza el conflicto, hay una proliferación celular, hay una activación donde se van formando mayor algo, que lo vamos a ver en cada caso, para que el cuerpo pueda responder de mejor forma. Y cuando yo, el conflicto que causó todo esto, lo empiezo a resolver, los animales lo hacen dentro del día, nosotros a veces nos demoramos 1, 2, 3 semanas, empieza a estar la parte post-conflicto, aquí el conflicto ya lo tengo más o menos visualizado, pero entre medio se activaron un montón de programas y a nivel celular se activaron muchas cosas. Y cuando aparecen los síntomas es recién cuando yo ya estoy en fase de solución, de reparación. Entonces se activan las bacterias, los hongos para degradar aquello que creció y aquí es donde la medicina alópata dice que esto es una enfermedad. Pero para la decodificación esto es una reparación, el cuerpo está reparando. Vemos que la parte del conflicto está dividido, conflicto A y conflicto B, y ambos están divididos por un momento que se llama epicrisis, que se la vuelvo a decir en qué consiste en la siguiente diapositiva. Eh, entonces vamos a ver, cuando se esté hablando de los coroides, va a decir fase de conflicto, fase de posconflicto, cuando vuelve a la normotonía, que es cuando está todo normal. Yo les voy a ir traduciendo las palabras, pero que recordemos que esto tenía su nombre. El shock es el síndrome de Dick Hammer, que es el nombre del hijo del doctor Hammer. El SBS, ¿se acuerdan qué era? El SBS es el programa biológico que se activa. Ese nombre tenía, que tiene su sigla en alemán o en inglés, significaba programa biológico extraordinario. ¿Ya? Entonces, siempre que se hable empieza el conflicto, se activa el programa biológico, ¿ya? Entonces, esta fase va a estar presente en todas las clases. Por lo tanto, acuérdense de esta imagen, que hay una época normal, eh, se me complica la existencia con un conflicto, lo vivo según cómo yo tenga trabajada esta parte a nivel de psique, activo o no activo programas extraordinarios, y si activo, esto hace que haya un crecimiento en el momento del conflicto. Todo esto activa un programa especial hasta que hay una resolución del conflicto. Entonces, sabemos que con biodecodificación lo que hacemos es entender las mal llamadas enfermedades, porque la quinta ley biológica lo que dice es que no hay error de la naturaleza. No hay enfermedad, no hay desgracia, no hay maldición, solamente hay vida, y que cuando vivo un conflicto y no logro resolver, el cuerpo me va a avisar. Entonces, esta es la gracia de la biodecodificación. Yo he trabajado con 3 personas últimamente, una persona con SIDA y otras personas con colitis permanente, y ya pues lo revisé con biomagnetismo, saqué todos los bichos, ya no tiene SIDA, ya no tiene SIDA. Pero resulta que la persona sigue con el conflicto y no logra terminar con ciertas colitis porque me quedó un conflicto grande de identidad, de no aceptación, de siento que me puedo haber muerto, en realidad he adelgazado tanto
que en realidad quizás todavía estoy con peligro de muerte. Todo eso dividido en 1 mes, 2 meses, 3 meses, es algo que yo, por más que le diga, mira, ya no tiene el virus, la persona no está convencida. Su cuerpo sigue con un malestar enorme. Entonces, ¿qué hice? Decodifiqué. Le digo, ¿de qué forma lo hago yo? Yo siempre con el biomagnetismo, siempre estoy cambiando paradigma. Con el enneagrama cambio paradigma. ¿Y qué es la gran respuesta que tenemos que tener? Es cómo quiero vivir la vida. Entonces tu vida se paró. ¿Qué quieres retomar? ¿Qué quieres hacer? Me nombró. Y yo le digo, ¿cuáles son los impedimentos para hacerlo? No sé, antes era sociable y ahora no quiero salir de la casa. Eh, Antes sentía que tenía salud, ahora siento que no tengo salud. Antes tenía fuerza, ahora no tengo fuerza. Y todo eso hace que haya una serie de malestar en el cuerpo que en una conversación yo le digo ya, ¿y qué de todo esto tiene solución? Yo no doy respuesta, yo solo hago preguntas. ¿Qué de todo esto tiene solución? Y resulta que las personas estamos llenas de recursos. Alguien me pregunta eso y me doy cuenta que tengo en realidad la solución de todo. No tienes fuerza, no te presiones. Dile al síntoma de colitis permanente, quédate conmigo el tiempo que lo necesite. Constelaciones, recurso de constelación. Dijo eso y resulta que al otro día ya no tenía colitis. Me pasó con otra persona que estaba acompañando de Colombia y me decía que yo le digo, ¿cuándo empezó? ¿Qué es lo que deberían preguntar los médicos? Para que doctor es aquel que enseña a recobrar el estado de salud. Entonces, ¿qué pregunté? La persona me dijo, eh, yo le digo, ¿desde cuándo está este conflicto? Hace 3 años. ¿Qué pasó hace 3 años? Murió mi papá. Eh, y las personas tienen necesidad de hablar. Me relata que fue fatal, mm, mm, le costó mucho, 2 años recuperarse y ahora sentía que estaba más o menos recuperándose. Eh, y en el relato dice, cuando el cajón estaba abierto, yo dije internamente, me quiero ir contigo. Entonces, hicimos un ejercicio de constelaciones que tiene que ver que los muertos están con los muertos y los vivos con los vivos, y yo tengo que decidir si quiero estar vivo o no. Entonces hicimos un ejercicio que si quería lo hacía y si no quería no lo hacía, donde yo decía, elijo vivir, digo sí a la vida. La persona se emocionó, lloró y se libera el síntoma. Entonces, yo puedo revisar, voy a encontrar virus, bacteria, hongo, parásito activo, equilibrio pH para que el cuerpo esté listo para poder trabajar con la psique. Entonces, hay un montón de personas que dicen, mira, ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 terapias con biomagnetismo y no me mejoro. Y claro, es que el biomagnetismo es una herramienta, pero hay que ir un poquito más allá a la decodificación. Entonces, eh, programa extraordinario activado fruto de un conflicto no resuelto. Entonces, los shocks biológicos asociados a los requerimientos nutricionales están vinculados principalmente al aparato digestivo. Los comportamientos de asimilación de nutrientes o recursos y eliminación de desechos en los humanos tiene generalmente un sentido biológico. No solo tiene que ver con la comida, sino también con lo que se refiere a objetos o temas propios de la conducta humana, como el puesto de trabajo, los juguetes, una herencia, una casa, un reconocimiento social o profesional. Esta es la psiqui. La psiqui está compuesta por la conducta humana, por todo lo que nos afecta. La percepción biológica de la activación para que se dé un shock.
a nivel arcaico y básico son el conflicto asociado a la supervivencia, que son respiración, alimentación, hidratación, reproducción. Aquí están las funciones. A mí me encantan estos detallitos. Acuérdense que los conflictos asociados endodermo, supervivencia, mesodermo, protección, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, movimiento. Ectodermo, la carpa más antigua, las funciones más evolucionadas, comunicación. Entonces, estos son básicos. Respirar, alimentarme, hidratación. Terminé con la pareja, no puedo respirar, no puedo respirar. Puede ser que por esa sensación o, o se murió la pareja de toda la vida y siento que no puedo respirar. Es como si no pudiera. ¿Cuántas cosas? Por eso es tan importante el diálogo con las personas, porque te dan las claves de todo lo que tienes que preguntar. La persona te dice, me metí en el cajón. La persona te dice, siento que no puedo respirar. Una de las personas me dice, yo te digo, ya tengo resuelto el conflicto de la muerte, hice el duelo y cuando te dije eso, Jimé, siento la bola a mitad del estómago y por ahí no termina de pasar los nutrientes y no termina de digerir todo. Entonces, lo que es simbólico, lo que tiene que ver con conducta humana, al final se traduce en biología, ¿ya? Yo creo que está súper más que explicado. Entonces, la necesidad imposibilitada de la parte derecha, detectar, atrapar, incorporar, degradar, absorber la presa, el bocado, el objetivo. En mi parte izquierda, detectar, huir del depredador, eliminar, deshacerse, expulsar, el bocado indeseable, presa, objetivo y los desechos. ¿Ya? Porque hay gente con estreñimiento. No logro soltar un montón de cosas. Entonces, lo mismo que se vive a nivel de conducta humana en esta parte de la psique, el cuerpo, la biología lo traduce en un comportamiento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes vean que les salió un punto de esto, uno de estos puntos, me voy a la diapositiva siguiente y veo cuáles eran, porque me preparo para el encuentro. Como no me lo sé de memoria, me preparo para el encuentro y voy a estar atenta para saber si la persona me habla de algo de detectar, atrapar, incorporar o no logra eliminar, y la gente te dice todo en las conversaciones, ¿ya? Si emites juicio, las personas se cierran. Pero ¿cómo te fuiste a meter en el cajón con tu papá? Con eso te das cuenta de que dejaste de vivir. Lo dices así, listo. La persona siente el juicio, chao, se cerró el diálogo, no la ayudaste. Preguntas hasta aquí porque ahora ya empezamos a meternos en cada una de las partes. Yo siempre digo, oye, esto lo voy a ver rapidito y me enrollo como una. Ya, es que buenos los ejemplos, porque de eso se trata de ir compartiendo la experiencia, para ver cómo esto se hace y se traduce tanta palabra en una terapia. ¿Hay alguna pregunta o vamos bien? Sí. Muy bien, gracias, Fori. Listo, ¿ven? Empezamos. Fase activa, simpaticotonía. Aquí tenemos fase activa, simpaticotonía, o sea que estamos hablando del momento del conflicto. A nivel psíquico, pensamientos obsesivos, constantes o recurrentes, que al dormir ocasionan insomnio, dificultad para conciliar el sueño o se manifiesta como pesadilla para encontrar lo más rápido posible una solución al shock biológico. Trato de resolver el problema, le doy vuelta y generalmente uno no resuelve, o sea, a nivel psicológico uno tendría en el discernimiento que darse cuenta qué resuelves y qué no depende de ti y tienes que soltar y confiar, que es difícil. ¿Ven? Entonces, aquí están. Psique, cerebro, órgano. Pasa a nivel de psique, cerebro, órgano. Esa es la triada de la biodecodificación. A nivel cerebral se da el foco de Hammer. En el relé correspondiente, ahí tienen el relé.
es el botón que le digo yo correspondiente en el tronco cerebral, en el caso del endodermo, en forma de círculos o dianas. ¿Se acuerdan? Las dianas. A nivel orgánico hay un aumento inmediato de las funciones, incremento de salivación, lágrimas, jugos gástricos, producción hormonal, sensorialidad, etc. Disminución de la función de excreción en los túbulos colectores renales y en la hemiparte derecha del endometrio, disminución de la función de la reproducción en las trompas de falopio y la hemiparte izquierda del endometrio y la glándula que tiene ese nombre difícil, disminución de las funciones de nutrición, disminución de las funciones de secreción endocrina en el endometrio, disminución de la función del almacenamiento de heces, proliferación celular progresiva de forma exponencial, formando tumores. ¿Todos los conflictos forman tumores? No. A veces solamente hay un aumento de funciones de salivación, lágrimas, o solamente hay una función de excreción en los túbulos colectores. Mientras más grande es el conflicto, más grande es la solución que ofrece el cuerpo. Por lo tanto, es importante reaccionar para no ir formando tumores. En el tracto digestivo los tumores pueden presentarse de forma de coliflor, con mucha secreción exocrina o plano de funciones absorbentes. Ven, lo bueno es que en estas clases nosotros vamos a ver con detalle qué le pasa al cuerpo. Es un súper buen material. Y aquí vamos viendo que se da la multiplicación de hongo y microbacterias a partir del shock, porque va el crecimiento celular y las bacterias también se va activando para después degradar aquello que crece una vez que está resuelto. La fase del sentido biológico o la utilidad del programa, vamos a ver que sale en cada uno sale el sentido biológico en verde en cada una de estas partes. Entonces, la fase activa aquí, cuando estamos en la vagotonía permanente a nivel psíquico, después de ocurrir un conflicto, cuando yo ya siento que resuelvo el conflicto, viene la tranquilidad en el pensamiento. A nivel cerebral, el foco de Hammer se acumula edema porque ahí hubo un impacto, entonces el edema tiene que ver con una inflamación que se ve en el TAC, una mancha oscura. Esto a veces no es bien leído desde la medicina alópata y se dice que hay problemas y ojo porque se leen a veces como tumores estos TAC. Hay gente que nunca llega, no siente el malestar, pero claro, si todos, fruto de una activación de las mal llamadas enfermedades, se hicieran un TAC, les saldría una inflamación en el cerebro. Entonces, a nivel cerebral queda esta inflamación de esa zona y a nivel orgánico caída drástica de la función de lo que se activó al principio. Entonces, todo lo contrario, boca seca, ojo seco, no se produce bilio o jugo pancreático, se detiene de forma inmediata la proliferación celular, sudores nocturnos y tibios localizados, a veces puede haber fiebre porque hay una actividad de bacterias que están trabajando para degradar, hinchazón por la acumulación del edema, constipación, gases, flatulencia, eructos, sangrado, si durante el proceso de gaseificación, de degradación, se rompe algún vaso sanguíneo. Entonces, ustedes se van a fijar que este va a ser el esquema de todos. Vamos a ver qué pasa en la primera parte del conflicto, qué pasa en la segunda parte y ahora, por lo que corresponde, tenemos que ver lo que pasa en la tercera parte.
La epicrisis, aquí les pongo lo que era la epicrisis, que es este punto que divide el conflicto A del B, es un impulso o espasmo biológico donde la finalidad es liberar el edema, la inflamación, y esto da inicio a la liberación del edema. Esa parte empieza a recobrar la normalidad en el cerebro. Entonces, a nivel psíquico, hay una exasperación de la emoción, pensamiento obsesivo recurrente, si ocurre durante el sueño pueden ser pesadillas. A nivel cerebral, espasmo para propiciar la expulsión del edema. A nivel orgánico, aumento de las funciones, de salivación, lágrimas, jugos gástricos, disminución de la función de excreción de los tubos colectores. En el fondo, esta parte de la epicrisis, cuando ya se da el fin de la fase, se da la última sintomatología para empezar la parte ya más tranquila del conflicto, que es cuando hay tranquilidad nuevamente. Entonces van a ver que hay partes del mesodermo intermedio, donde aquí no hay mapas del doctor Hammer, porque dice que es muy similar al endodermo lo que se produce. Entonces puede ser partes donde se activa del mesodermo intermedio, ya lo veremos en su momento, donde se pueden dar náuseas, diarrea, vómito, cólico, sangrado. Sí, acuérdense, ¿siempre ocurren sangrados? Pues no. ¿Siempre ocurren tumores? Pues no. A veces solamente pus que se manifiesta, por ejemplo, en la zona del ojo como conjuntivitis. Lo vamos a ver. La fase de vagotonía, postconflicto B, tranquilidad, tejido conectivo cerebral, se rellena el espacio que se desinflamó y aquí queda una sustancia de color claro en el TAC. Esto es lo que vendría siendo una cicatriz del conflicto, que se puede ver en el cerebro o se puede manifestar en el cuerpo. Los tumores son cicatrices, los tumores no son cáncer. Ya lo vimos en biomagnetismo, que si tengo un tumor en alguna zona del riñón, no es cáncer, déjenlo tranquilo. Saco las virus, bacterias, hongos o parásitos que están presentes y se puede pedir que se achique el tumor, pero no lo toquen. Acuérdense de este ejemplo de don Arturo, que es un señor que yo traté, que decía, 2 años con cáncer, quimios agresivas, radioagresiva y 7 operaciones. Me sacaban los tumores, me volvían a crecer. Me sacaban los tumores, me volvían. El doctor Hammer y el doctor Boyce, doctores médicos, decían, no sacan nada con sacar el tumor, porque si no sacas los virus que hacen que crezca, no, que haya la proliferación celular, eh, que en el fondo aquí lo entenderíamos de forma diferente, es el conflicto que está activado. Entonces, yo sacando aquello que hace que crezca, bajo el biomagnetismo, equilibro el pH, logro estabilizar, pero después tengo que resolver el conflicto, porque si no, ¿puedo volver a activar otro cáncer? Sí. ¿Puedo activar otra vez una infección urinaria? Sí. ¿Puedo activar otra vez una pulmonía? Y siempre me dan enfermedades graves en invierno, que generalmente son respiratorias. Sí, hasta que no resuelvo el conflicto. No. ¿Ya? Entonces, después en la normotonía post programa biológico, cuando vuelvo aquí, normotonía post programa biológico, se normaliza otra vez la función, cavernas, cavidad vacía, si hubo acción de microbio y adenocarcinoma, fue caseificado, totalmente caseificado. Siempre que hablemos de caseificación es cuando se degrada aquello que creció, es la destrucción celular. Restos cicatriciales por la acción de microbacterias como la tuberculosis y tejido conectivo. ¿Ve? Aquí dice exactamente cómo funciona el cuerpo. No me voy a detener totalmente porque para no cansarlas, y vamos a empezar a ver, aquí está la síntesis.
Época normal, conflicto, fase activa, desarrollo celular, está el conflicto se divide en etapa 2 y 3. La etapa 2 es cuando se descubren los síntomas y la gente cree que es cuando se descubre la enfermedad porque están los síntomas. Está la epicrisis, que cuando ya empieza a nivel cerebral, se activa el motor para empezar a desinflamar todo, y viene una etapa post-conflicto donde todo empieza a su lugar hasta que llega otra vez a la normotonía y después de haberse activado este programa. ¿Qué dice el doctor Hammer? Que yo a lo largo de la vida he activado miles de programas. Entonces, en alguna parte, si yo activo siempre el mismo, por eso en la biodecodificación, en los 16 encuentros que tuvimos, eh, en los 16 encuentros que tuvimos, vimos cómo trabajar la emoción y el conflicto, si era parte de mi proyecto sentido, de esta vida o de lo transgeneracional, porque lo ideal es que yo resuelva los conflictos sin activar programas biológicos. Entonces, ¿podemos llegar a no enfermar? Sí. Estar sano es igual a estar feliz es igual a estar sano. ¿Cuál es el objetivo principal de mi vida? Estar conectado con la misión de la vida y aquello que me va haciendo feliz. Si no hay conexión con eso, no sé qué lugar ocupo en la vida, etcétera, es factible que yo desarrolle diversos conflictos producto de la vivencia y el caminar de la vida. Espérense que hay una pregunta. Ya. Muchas gracias, Mari Carmen. Dice, excelente explicación. Muchas gracias. Miren, de los 5 que pensaba ver hoy, porque de verdad que esto cansa un poquito hasta que uno lo logra digerir, me quedan 15 minutos, de los 5 voy a ver uno, ¿ya? Para que se queden con el gustito. Eh, Aquí está el resumen de lo que pasa en cada una de las fases, pero en el fondo tenemos que tener presente el ciclo. Este que vimos en la anterior, este ciclo lo tenemos que tener presente. Aquí está puesto de otra forma y hay un concepto que no lo vimos ahora, pero lo vimos en la otra clase, que le llaman recidivas o repetición del conflicto, que puede ser que en está la parte del conflicto, déjenme agrandárselo, está el conflicto, está la actividad durante el conflicto, está la fase primera, está la epicrisis, la fase segunda, una época de normalidad, pero resulta me había logrado separar de la pareja y le di una segunda oportunidad, volvió y me volvió a hacer la misma después de 5 meses. Se vuelve a activar el conflicto, entonces una de las constataciones que se hacen con biodecodificación es que incluso los seres humanos podemos activar el conflicto, el mismo conflicto dentro de un periodo de tiempo de un año. Podemos tener recaídas que se les llama recidivas en biodecodificación. Podemos tener 2 o 3 sin problema. Entonces, como si volviera a activar. A veces puede que sea crecimiento celular, sí, pero a veces puede ser que en un periodo yo genere 3 infecciones urinarias. Ya, aquí está la actividad de la cuarta ley biológica. Leámosla porque es súper interesante para que creemos conciencia. Las células adicionales de tipo adeno producidas en la fase activa, que son usadas una sola vez y desechables, hay unas células que crecen para poder fortalecer la función de huida. Son genéticamente diferenciadas de las células originales del organismo, del endodermo. Durante la fase post-conflicto, luego de que el conflicto ha sido resuelto, los hongos y las microbacterias, como la de la tuberculosis, reciben la orden cerebral de destruir exclusivamente las células adicionales. El cuerpo, ¿cuál es el problema de las quimios y las radios? Destruyen todo. Destruyen las células originales
y destruyen aquellas que fueron para poder activar los programas biológicos. Aquí no hay células malas, aquí no hablamos de células malas, no hablamos de células cancerígenas. Son células producidas en la fase activa de reparación para poder acceder a este programa activo. Los hongos y las microbacterias dan la orden para destruir exclusivamente las células adicionales que ya no son útiles, dejando inactivas las originales del órgano. La diferencia genética es la característica que les permite a los microbios reconocer qué células deben ser eliminadas y cuáles deben permanecer. ¿Qué pasa con la medicina alópata? Por ejemplo, la célula, el organismo, uno de los atributos que tiene nuestro organismo, que es lo que llamábamos homeostasis, activar las fuerzas sanadoras que tenemos. Por lo tanto, no hay células malignas, son células que reparan, si le tuviéramos que poner otro nombre. Que son células adicionales tumorales, es que se difieren en tamaño y formas de las normales. Esta es la razón por la cual en las medicinas oficiales o alópatas las interpreta y etiqueta como malignas. Además, por la multiplicación de la mitosis. Estos dos párrafos son claves para ver si estoy entendiendo o no la decodificación. ¿Qué pasa con el biomagnetismo? Que nosotros equilibramos estas bacterias y resulta que ellas están reparando. De alguna u otra forma estamos equilibrando el pH, ellas seguirán cumpliendo su función. Ahora yo esa es la conciencia que voy tomando. Eh, y yo sé que no destruyo nada, con los imanes lo único que voy haciendo es restableciendo equilibrios, porque no hay células malignas, son células reparadoras. Esto se entiende, esto sí que es importante, estos dos parrafitos. Sí, buena, Sori, gracias. Esta es la razón por la cual, ya lo dije, si durante la caseificación del tumor, que es la destrucción, los microbios también destruyen parte del tejido original del órgano, se produce la micoadenolisis del tejido original. Esto es lo que, o reducción celular o función orgánica. Esto es lo que dice el doctor Hammer, que no somos ilimitados. Nuestra biología tiene límite. Si hay algo que reparó estos microorganismos, puede ser que queden cicatrices, puede ser. Entonces no somos ilimitados, no hay que abusar. El cuerpo repara, sí, mucho, sí. ¿Es un campeón? Sí. Pero ojo, mejor trabajar el conflicto, ¿ya? Las microbacterias son ácido resistentes, ácido alcohol resistente, porque poseen en sus cubiertas lípidos de ácidos grasos complejos que forman en su pared celular un material que es resistente a la decoloración en la prueba de la tinción ácido resistente. Entonces estas son características de este tipo de bacterias. ¿Se acuerdan que cuando vimos las bacterias vimos que habían gran positiva y gran negativa? Pues hay unas que resisten más a todo lo que tiene que ver con el ácido. Y durante la evolución han adquirido la propiedad de ser resistentes a los ácidos presentes en el tracto gastrointestinal de origen endodérmico, ya que esa es la capa embriológica donde principalmente actúan ese tipo de bacterias. ¿Ya? Elemento de microbiología que nos viene bien. El mal olor fuerte durante la caseificación cuando se está destruyendo es característica de la acción de los hongos. La caseificación o destrucción de microbacterias produce un olor ácido. ¿Ya? Hay muchas cosas de biología que no nos van a quedar, pero yo, por ejemplo, leyendo esto, entendí algo que estábamos conversando con mi hermana ayer. Me dio una respuesta. O sea que
no le tengan asco a leer esto. Ya. Y lo último que vamos a hacer en los 15 minutos, esa era la clase 9. La clase 10, no vamos a tener 96 clases. Esto ya vamos a ir un poquito más rápido, entonces, para no cansarnos, porque fue intenso, quizá vamos a ver cómo resulta este experimento ahora. Quizás ya la próxima semana, eh, esto, en 2 semanas más, perdón, esto avanza un poquito más rápido porque ya van incorporando, o sea que esta clase igual es importante. Órganos endodérmicos que tienen que ver con esa parte primera que tiene que ver con detección de presas y depredadores. Entonces, coroides en el ojo, que es la vista arcaica. En un entorno natural es fundamental detectar a tiempo las presas para atraparlas y los depredadores para huir de ellos. Hay que detectar presa, hay que detectar depredador. En esto consiste la lucha por la sobrevivencia. Depredar y no ser depredado. Las coroides, se los puse aquí, esclera, una capa, otra capa en la coroide y otra capa tiene que ver con la retina. Entonces la coroide es una membrana que forma parte de la uvea con las características de ser una de las partes con mayor cantidad de vasos sanguíneos del cuerpo. Interesante. Contiene melanina, sustancia responsable del pigmento y de hacer posible que la membrana sea capaz de realizar una de sus funciones más importantes. Aquí está el sentido biológico. Absorber la luz para impedir la reflexión de la misma y la visión borrosa. O sea, los coroides del ojo nos permiten ver mejor, captar bien la luz. ¿Cuáles son los relés o botones cerebrales? El 7 y el 9. Vamos a agrandar un poquito esto, ya que esa parte ya la leímos. No lo dejé tanto como para que quedara el ancho. Entonces, aquí tenemos el 7 y aquí tenemos el 19. Ojo derecho, ojo izquierdo. Lado derecho, ojo derecho, homo. Lateralidad y ojo izquierdo, lado izquierdo. Funciones sensorial, visión arcaica, de claro oscuro, luz y sombra para detectar a la presa o al depredador. Los coroides se componen de dos capas de tejidos diferentes. Mesodermo, una tiene que ver con el mesodermo antiguo y otro con el endodermo. ¿Se acuerdan que decíamos, perdón que lo repita, ya es tercera vez que lo repito, pero lo hago consciente porque es un dato importante? El mesodermo antiguo no tiene este mapa y hay un comportamiento bastante parecido a lo endodérmico. Entonces, por eso vamos a ver que el coroide tiene una capa que tiene relación al mesodermo antiguo, es decir, a la protección, y una en el endodermo que tiene que ver con la sobrevivencia. Son cosas diferentes, por eso se hace la distinción. Y esto puede desencadenar conflictos diferentes. Un conflicto de sobrevivencia puede afectar la parte del endodermo de la función del coroide, sí, que tiene más que ver con la supervivencia. Y otra parte del coroide puede tener que ver con el tema de protección, otro conflicto diferente, sí, tiene que ver con el mesodermo. Entonces, es la porción más extensa pegada a la retina con la función de proteger a la coroide endodérmica. Miren lo que yo les dije, función de proteger, que si todo tiene un sentido biológico, de la luz excesiva. Puede ser que sea esta parte la que tenemos que trabajar cuando hay fotofobia, una disfunción. Después vamos a ver si tiene que ver con esto. Lo digo porque como tiene que ver con luz excesiva, la fotofobia es cuando tengo fobia, la fobia es un rechazo a la luz. Entonces, cuando tengo hipersensibilidad y las personas andan con lentes oscuros porque incluso pareciera que les pincha la luz, les pincha una parte de la zona ocular. Cuando se activa puede aumentar la cantidad de pigmentación o producir melanomas que se ven en el fondo del ojo o solo un aumento de espesor.
A nivel endodérmico es la porción interna pegada a la esclera que se encarga de la visión arcaica de claro-oscuro. Entonces, una protege y otro maneja más profundo el claroscuro. Ojo derecho, necesidad, imposibilitada de obtener la imagen óptica, lo que entra. El 19 es la necesidad imposibilitada de tener la imagen necesaria para detectar al depredador. La otra es para detectar a la presa. ¿Ya? Ahí está siempre la clave. Una tiene que ver con la presa, otra tiene que ver con el predador. La activación de la coroide se combina con la activación del iris, musculatura lisa que regula la apertura de la pupila para aumentar la cantidad de luz que entra al ojo, presentándose la pupila dilatada en la fase activa. Entonces, si esto yo tuviera que decir un conflicto, por ejemplo, los ojos tienen que ver con lo que yo quisiera ver y no veo, o tiene que ver con lo que no veo y quisiera ver. Me gustaría que mis hijos vinieran a verme más y fueran un poco más agradecidos de todo lo que hice por ellos. Pero tengo 3 y ninguno de los 3 me viene a ver. Y la frase partió formulándose, quisiera ver eh, eh, el cambio en la conducta de mis hijos y que me vinieran a ver. Entonces, ¿tiene que ver con lo que quisiera ver y no veo? ¿O tiene que ver con lo que veo y no quisiera ver? Pillé a la pareja engañando, no quisiera haber visto nunca eso. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo les decía que este material es una maravilla, porque no, si yo veo que hay alguien que está en esta zona, me leo esta diapositiva, no me leo todo el PDF de una. De aquí a 10 años voy a ser experta porque voy a haber pasado por 10 temas de diferentes capas y resulta que leyendo cuando hubo un problema de fotofobia, me fui a esta parte y la leí. Entonces, yo siempre les he insistido, mi objetivo de las clases son 2 cosas, que sepan lo que estás haciendo y que sepas buscar y revisar. Entonces, aumento inmediato de la función sensorial, fotosensibilidad, fotofobia, demasiada luz, proliferación celular y formación de adenocarcinoma plano con función sensorial. Fase de resolución, cuando aparecen los síntomas, acuérdense que siempre el post-conflicto A es cuando aparecen los síntomas. Caída drástica de la función sensorial, se siente que falta luz, como si se tuviera puesto un lente oscuro, destrucción del adenocarcinoma por destrucción, si existen de los microbios simbióticos, con hinchazón por acumulación de enema con pus en la coroide y la retina. ¿De qué me sirve a mí saber todo esto? Yo puedo activar también con pares biomagnéticos. Voy a ayudar a desinflamar con decreto. O pido que esta destrucción eh, o la deshinchación del edema la favorezcan las funciones del cuerpo. Siempre sabíamos que cuando hay un edema está el partrauma que se pone en la zona afectada con el riñón que ayuda a drenar. Entonces, si yo ya tengo 2 terapias, pues puedo ir complementando con decreto al leer esto. La epicrisia, aumento inmediato de la función sensorial, fotosensibilidad, demasiada luz, espasmo para la expulsión del edema entre la coroide y la retina, que es evacuado por el sistema venoso, que favorece la colaboración de la retina en su lugar. Entonces, si yo no me acuerdo qué es lo que producía esto, yo sí me acuerdo, o leyendo esto, pido que la retina eh, se recoloque en su función de forma perfecta. Listo. Entonces, todo esto se puede lograr con intención con dirección en la energía.
Caída inmediata y posterior recuperación de la función sensorial cuando ya está en el conflicto B, y aquí está la función biológica. En la fase activa, mediante el aumento de la función y de la cantidad de células del organismo, se logra incrementar la función sensorial de la capacidad de la luz, de la visión claroscuro para obtener la imagen óptica necesaria para detectar la presa o depredador. Yo igual voy al diccionario biológico para tratar de concretar un poquito más y en el fondo con lo que nos tendríamos que quedar hoy es en relación al coroide, con que se me afecta cuando veo algo que no quería ver o no veo lo que quisiera ver. Y ya les puse los ejemplos. Y después de este el coroide, vienen las glándulas lagrimales, sí que no sigo, termino aquí, a ver si es que hay alguna pregunta. Entonces, mm, este era el último encuentro del 2023, ya dejaremos, siempre tendremos dos encuentros en el mes, yo trataré de avanzar con los más que podamos. em, Pondré algunos ejemplos de qué pasa en la fase activa para que tomemos conciencia de cuál es la función, cuáles son las características de esta zona, pero trataremos de decir eh, a nivel de decodificación qué es lo que voy a tener que tener atención para ver cómo poder conversar con la persona y tratar de que tome conciencia cuál es el conflicto que está generando el síntoma. ¿Alguna pregunta? Entonces, en diciembre no hay más encuentros. En diciembre no hay encuentro, yo les puse en el grupo o en el calendario de mes de diciembre, les Sí. puse, nos volvemos a juntar, se los digo ahora porque se abre rápidamente el calendario y nos volvemos a juntar el segundo, mm, que antes nos juntamos los miércoles y a partir de enero nos vamos a Y los juntar jueves. los días jueves. Muy bien, Toña, sorry. Entonces, en vez del jueves 4 que todavía en España están en fiestas, sus navidades terminan hasta la Epifanía, que es la manifestación que le llaman Reyes el día 6. Por lo tanto, esa semana todavía van a estar en vacaciones y en países del norte también están con niños, etcétera. Entonces, retomaríamos el 11 de enero los encuentros. Este es el PDF 9. Si quieren leerse, si se fijan, esto está en el PDF 10. La clase 10 es el PDF 10. Si quieren ir avanzando y leyendo para que hagan preguntas o aprovechen las clases, ven, aquí yo había preparado todos estos, vamos a ver el tímpano, la fosa, y siempre fases, conflictos que provoca y en verde el sentido biológico. Pero vamos a tratar de traducir un poquito más. em, de qué forma se pueden manifestar los conflictos, porque claro, yo me doy cuenta que la utilidad de esto es mediante el aumento de la función y la cantidad de células se logra incrementar la función de captación de la luz. Entonces, al final, lo que decía la imagen anterior es, mm, me ayuda a detectar la presa, me ayuda con los claros oscuros para detectar la presa. Entonces, ¿qué significa eso? En conflicto tiene que ver con la claridad que tengo para ver las cosas o no claridad para verlas. Entonces, es eso con lo que me tengo que quedar para ver qué preguntas hacer. Y vamos a tratar de decirlo claro cada una de las clases, buscando en el diccionario. Eso hago yo preparando las clases. Por eso yo también les decía que y es un esfuerzo, hay que preparar material. eh, no es una cosa difícil, pero lleva tiempo y dedicación. Entonces, por eso es bueno que de aquí al 11, más o menos, miren, el endodermo lo podemos terminar, pero si no hubiese suficientes personas implicadas y de alguna otra forma yo les decía que quienes puedan hacer aporte lo puedan ir realizando al mes.
No cobro por este material porque la escuela lo da gratis, sino que es un poco lo que significa ir acompañando nuestros propios procesos como terapeuta. Entonces, tampoco es una cosa, es una cuota simbólica, así que quienes puedan hacerlo, me ayuda, pues, porque esto lleva harto tiempo. Así que hasta el 11 no nos veríamos y el horario puede ser que lo pongan media horita más tarde para que las personas, las ORI, hay unas cuantas personas que son profes, llegan tarde en España, llegan justito a las 3, entonces seguramente los vamos a partir a las 3:30, 8:30 de México, 11:30 de Chile y 15:30 de España, que vamos a tratar, no van a ser 3 horas ni 4 horas como los cursos largos. Con 1 hora, 1 hora y media, para que no nos cansemos está bien, pero vamos a tratar de avanzar un poquito más para ir haciendo de cinco órganos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No. Las clases las dejo grabadas y las comparto en los grupos de biodecodificación. Ya, pues, un besito, buenas fiestas, feliz cierre de año, a tomar conciencia de todo aquello que nos haga más felices y buscar el Ho'oponopono. Dirán que el Ho'oponopono pues, es una técnica que con 4 palabras tomo conciencia de cómo vivir la vida y tampoco no hay nada difícil. De todo lo que me nombró mi hermana, es cosa de empezar a conocernos más, pero no dejen sin resolver los conflictos que después activamos programas que quizás no necesitamos activar si es que hacemos una meditación. ¿Ya? Sí, que el nuevo año nos traiga felicidad, tranquilidad y resolución de conflictos, dejando fluir y confiando en este universo maravilloso. Un beso todo gigante y en unas 2 horitas más cuelgo la clase. Nos vemos el próximo año. Besitos. Gracias.